días, hermanos. Hoy domingo queremos, como todos los domingos, expresar nuestro afecto, nuestro saludo a cada uno de ustedes que se disponen a participar y escuchar de este culto. Queremos invitarles a hacerlo con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. La palabra del Señor dice en el Salmo 67: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Oremos al Señor. Padre nuestro, oh Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, Señor, y por la bendición, Señor, de poder comunicarnos o conectarnos, Señor, para ver este culto, Señor, y recibir tu palabra. Reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu soberanía, Señor, en todo. Rogamos que tú nos bendigas, que tú nos dirijas y que haya en nosotros una actitud de humildad para recibir tu palabra, Señor, y esta sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es,
y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Queremos compartir con ustedes la lectura del Salmo 32. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Con esta confianza, queridos hermanos, les invito a que podamos clamar a nuestro Señor para rogar y pedir perdón por todas nuestras iniquidades. Amén. Señor, nos postramos delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que delante de ti somos pecadores, Señor, que a diario, Señor, de a cada minuto estamos pecando, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno en forma personal a poder también, de la misma forma en que pecamos, hacer confesión de estos pecados. Sabiendo, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú eres santo, que tú eres justo, Dios amado. Amén. Y que por lo tanto, Señor, en esa justicia, Señor, y a través de Cristo que murió por nosotros, tú perdonas nuestros pecados. Sabiendo, Señor, que si confesamos nuestros pecados, como dice tu palabra, tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Señor, te pedimos en esta mañana que tú tengas misericordia de nosotros, que tú tengas misericordia de nuestras vidas. Amén. Nos perdones, Señor, por esos pecados que cometemos, a veces de forma intencional o a veces de forma no intencional, Señor, pero que los cometemos a diario. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, apiádate de nosotros. Míranos, Señor, con tus ojos de amor, con tus ojos de bondad, de misericordia, Amén. y sé clemente para con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas y que al levantarnos de esta oración, Señor, nos levantemos, Señor, contentos y fortalecidos, Señor, confiando en que tú has perdonado una vez más, Señor, todos nuestros pecados. Amén. Te agradecemos, Señor, por este instante, por esta oración, y te glorificamos, Señor, porque solamente tú tienes el poder para perdonar los pecados. Amén. Todo esto te lo pedimos, Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo, nuestro eterno y amante Salvador. Amén. Amén. ¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para
virtudes reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas él lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Qué gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Buenos días. Hoy leeremos la lectura correspondiente a Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Hermanos, queremos saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este momento interceder, orar por aquellos que están pasando malos momentos, por aquellos enfermos, orar por nuestra iglesia. Pero antes vamos a tener una lectura bíblica. Buenos días. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 14, 22 al 33. Y dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él, a la otra ribera. Entre tanto él se despedía de la multitud. Despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas por el viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: Un fantasma, con voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia sobre él y le dijo: Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos dar las gracias por este momento que tenemos de orar. Queremos, Señor, interceder en oración como pueblo de Dios, por nuestra iglesia, Señor. Oramos por nuestros líderes espirituales, por nuestro pastor, por los presbíteros, Padre, por los diáconos, Señor, por aquellos que tienen cargos en la iglesia, Señor. Oramos por los miembros, Padre, de la iglesia, para que tu palabra, Señor, siempre sea nuestro andarte, sea nuestro vivir, Padre, nuestro motivo de obedecer, de amarte, Señor. Padre, que nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, siempre permanezcan fieles, Padre, a ti, Señor. En nuestros tiempos aún difíciles, que incluso, Señor, hemos tenido dudas, han llegado crisis de fe, que tú, Señor, por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, Señor, nos fortalezcas en Cristo, en amor, Padre, en comunión, los unos con los otros, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que están hospitalizados, por aquellos que están graves, Señor. Oramos, Señor, por aquellos incluso que están enfermos, no tan graves, Señor, pero están delicados de salud. Oramos por aquellos que están cesantes, están sin trabajo, Señor. Oramos por aquellos que tienen problemas psicológicos, Señor, problemas mentales por producto de este encierro, producto de esta pandemia, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos, Señor, porque sin tomado de tu mano no podemos avanzar, Señor. Somos dependientes de ti, Padre Celestial. Somos dependientes, Padre, de poder vivir bajo tu sombra, Señor. Vivir bajo tu palabra, vivir, Señor, bajo la obediencia en Cristo Jesús. Padre Celestial, oramos por nuestras autoridades, oramos por nuestro país, Señor, para que se tomen buenas decisiones. Oramos por el mundo entero, Señor, para que las personas, Señor, el ser humano, de una vez por todas, confiesen en sus corazones, Señor, de que Jesucristo es el Señor y Salvador de este mundo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y que todo, Padre, que toda la gloria, toda la honra sea para ti siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenos días, les saludo en este día domingo, Día del Señor, este día que guardamos especialmente para glorificarle, para alabarle, para orar en comunidad y para escuchar la palabra en comunidad. ¿Ya? Así que en esta hora, en su casa, ahí con su familia, en un mismo espíritu, le pido de que oremos juntos, pidiendo dirección al Señor para que hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Le invito a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este día domingo, un día domingo más en el que tú has tenido misericordia y gracia de nosotros, Señor. Un día domingo más en el que, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra debilidad, de nuestro cansancio, tú estás aquí, Señor, fortaleciéndonos. Tú estás aquí animándonos, tú estás aquí entregándonos de tu amor, entregándonos de tu misericordia y tu gracia en nuestros corazones y derramando ese amor que has derramado en la cruz por amor a nosotros, Señor. Derramando toda esa esperanza que has puesto también en nosotros por medio de tu resurrección, Señor. En esta hora te rogamos de que por medio de tu palabra tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda obrar en nosotros, pueda cambiar nuestro corazón para poder seguir dándote la gloria, la honra y la alabanza completa, porque tú la mereces, Señor. Te pido por mis hermanos que están en sus hogares, que toda distracción, que toda tentación pueda ser liberada en este momento para poner exclusiva atención, Señor, a lo que tú quieres hablar. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ya hemos leído el texto que se encuentra en Lucas capítulo 19, la famosa historia de Zaqueo, ¿ya?
Saqueo, podríamos empezar titulando, o podríamos hablar un poco. Yo tengo anotado aquí la frase: la curiosidad salvó al gato. Quizás refleja un poco lo que le pasó a Saqueo, pero el dicho está mal dicho, ¿cierto? Sabemos que en verdad la curiosidad mató al gato. Estuve averiguando un poco de este dicho, y este dicho tiene una raíz inglesa, pero que tiene otra connotación con otra palabra. No lo voy a traducir en inglés porque soy malísimo para el inglés, pero la frase inicial era: el cuidado mató al gato. En el fondo, lo que quería decir la frase en un principio era que el preocuparse demasiado por algo mataba al gato. Por lo tanto, lo mejor era vivir en la vida un poco más despreocupado. Sin embargo, después mutó a este dicho, a la frase la curiosidad mató al gato, como ejemplo para que evitemos de ser curiosos, de ser, entre comillas, copuchentos, ¿cierto? Y un poco es lo que quizás le estaba pasando en este caso a Saqueo. Tenía una curiosidad particular que quizás va un poco más allá de curiosidad. Y quisiera que siguiéramos leyendo el texto en el capítulo 19 de Lucas, que comienza diciendo: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Ya? El texto nos da mucha información respecto de quién era Saqueo, y es muy importante que sepamos quién era para entender en qué pensaba, quizás para entender dónde estaba puesto su corazón antes de este encuentro con Jesús. Recordemos que la serie que venimos hace algunas semanas predicando se trata justamente de esto: encuentros con Jesús que la Biblia nos muestra y que de alguna u otra forma quisiéramos llevarlo también a nuestras vidas. Cómo nosotros nos encontramos con Jesús, o más bien cómo Jesús es que viene a nuestro encuentro. Recordemos que Saqueo, bueno, el texto dice, era un publicano. ¿Y qué significaba esto en ese tiempo para un israelita? Un publicano. En primer lugar, tenemos que recordar que Israel, el pueblo de Israel, el israelita común y corriente, el ciudadano, era alguien que estaba sujeto al imperio romano. O sea, era un pueblo cautivo, un pueblo que estaba oprimido en aquel momento por el imperio romano, así como otros pueblos también alrededor. Y resulta que el imperio romano tenía un sistema de tributos muy, muy estricto y de un alto porcentaje, ¿ya? Es decir, cada israelita, por cada peso que ganaba, debía dedicar una gran parte de su remuneración a entregársela al imperio romano. ¿Y cómo lo hacía? A través de los cobradores de impuestos, lo que hoy día nosotros podríamos decir el servicio de impuestos internos, que prácticamente ya no existen los cobradores de impuestos, pues vamos a internet y los vemos, a no ser que vayamos a una oficina y vemos ahí a un personaje que quizás trata de ser agradable, pero rara vez vamos al servicio de impuestos internos por algo agradable. Bueno, acá pasaba algo similar. Los cobradores de impuestos eran muy desagradables por el solo hecho de su trabajo. Pero ser un publicano era aún peor para un israelita. Era considerado una escoria. Era considerado un pecador al nivel de una prostituta. Ser un cobrador de impuestos era un traidor a la patria. Era alguien que se vendía al imperio romano para que éste cumpliera los fines de otro pueblo, traicionando a su propio pueblo. Y no solo cobrando lo que correspondía, sino extorsionando mucho más allá. En muchas oportunidades eran conocidos, eran por su mala fama. ¿Por qué? Porque tenían poder. ¿Cómo? Tenían de su lado a la fuerza militar. Así que ellos podían exigir lo que se les ocurriera. Así que así es como era Saqueo. Saqueo era un publicano odiado por el pueblo de Israel. Pero el texto además nos dice no solo eso, nos dice que vivía en Jericó, ¿ya?
Jericó era una de las 3 grandes ciudades comerciales de Palestina. ¿Ya? Tenía un gran producto que era el bálsamo, muy valioso, del cual comercializaban los israelitas y ganaban y tenían un buen ingreso, y del cual gran parte de ese ingreso se iba al Imperio Romano. Por lo tanto, era una de las 3 fuentes más grandes recaudadoras de todo el sector palestino. ¿Ya? Y resulta que Zaqueo era jefe de esa zona, era jefe de los recaudadores. Por lo tanto, él era un hombre importante para ese entonces, era un hombre conocido, un hombre que no pasaba desapercibido. Y además de que Jericó era la ruta comercial donde se unían muchos caminos, por lo tanto, aún mayor fortaleza tenía comercialmente hablando, por lo tanto, tributariamente hablando también. Y en aquel tiempo, al igual que hoy, en estos tiempos, entre comillas, ser rico y ser, aparte de ser publicano, aparte de ser cobrador de impuestos, ser rico en ese tiempo también era muy, muy mal visto. Hoy día, quizás ser rico, entre comillas, mal visto, sobre todo ahora último con todas las injusticias que vemos, con toda la desigualdad que hay. Bueno, en el Imperio Romano era muy similar. Quizás cuando pensamos en un rico no pensamos de muy buena forma, principalmente porque lo primero que viene a nuestra mente es que su riqueza viene de la explotación de ya sea recursos naturales o personas. Entonces, en ese sentido, también en ese tiempo tenía muy mala fama. Ahora es paradójico porque cualquiera que le pregunte en la calle si quisiera ganarse el quino o quisiera ser rico, te diría que sí. Por lo tanto, tiene que ver con un trasfondo más allá del dinero en sí mismo, sino que un trasfondo de cómo se lleva y se llega a ese dinero. Ahora, ¿qué pasaba con Zaqueo? ¿Qué pasaba al ser publicano? ¿Qué vemos en el que podríamos inducir del Dios que tenía él, que podríamos reflejarlo a través del dinero? Pero va más allá de que él tenía dinero, sino que tiene que ver con lo que estuvo dispuesto a renunciar por llegar a tal estatus. ¿A qué renunció principalmente? Estuvo dispuesto a ser apuntado como uno de las escorias por sus compatriotas por causa de llegar a algo más allá, un ídolo que tenía en su corazón, un ídolo más profundo, que se representaba primeramente a través del dinero, pero más profundo aún, a través del poder, del estatus y de la seguridad que él obtenía a través de esto. Bueno, el pastor la semana pasada nos predicó también del joven rico, habló algo respecto de este pecado y nos mostró cómo es incompatible el amar el dinero, llamar a Dios al mismo tiempo, a través del texto de Lucas 16, 13 y 15, recuerda que también nombró. La verdad es que la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento y también Jesús, hablan en reiteradas ocasiones respecto de este pecado de la codicia y del amor al dinero. ¿Por qué? Porque habla en muchas ocasiones, incluso mucho más que otros pecados, que son tan comunes también en el hombre, como es quizás el problema con el sexo, fuera del matrimonio, o como lo es quizás otros pecados como el orgullo. Bueno, ¿por qué? Probablemente Timothy Keller en un libro, creo que en Dioses que Fallan, o en Jueces, no recuerdo en cuál, porque estaba leyendo esos dos, habla de que justamente cuando habla de la codicia, la nombra en la Biblia, la nombra en el Nuevo Testamento, porque él lo lleva a un ejemplo práctico. Probablemente de hecho, es así, muchas veces cuando le van a pedir consejos o le van a confesar pecados, en muchas oportunidades le confesan pecados comunes, como lo es problemas sexuales, como lo son problemas de mentira, problemas matrimoniales, como lo son pecados de orgullo, de carácter.
Pero en muy pocas oportunidades llega alguien y le dice, ¿sabe qué, pastor? Tengo problemas con el dinero. Tengo problemas con el estar poniendo mi corazón en lo que puede darme el dinero. Muy pocas veces se confiesa un pecado como ese. ¿Por qué? Especialmente porque quizás es un Dios muy oculto en el corazón del hombre. Es un Dios muy fácil de introducirse en el corazón del hombre a tal punto de que no se da cuenta de lo mal que hace su corazón, de lo mal, de cuánto lo aleja de su Dios, de Jehová, de Cristo. Por lo tanto, es un pecado muy peligroso. Las clases de ética, si alguien ha tenido alguna clase de ética o alguna referencia en alguna parte, por lo general escuchamos una frase. Y esta frase es: el fin no justifica los medios. Es como la frase célebre para una clase de ética. Quizás eso es lo que le enseñan a los políticos en muchas oportunidades y que no logran cumplirlo. Quizás es lo que le enseñan a muchos empresarios que son formados en sus universidades o en sus casas, incluso en sus escuelas, donde sea. El fin no justifica los medios. ¿A qué se refiere esta frase? A que independiente de lo que quieras lograr, no puede ser a costa de cualquier cosa. Resulta que estamos como sociedad porque no lo cumplen. Finalmente quieren llegar a un fin último, quieren llegar a su ídolo, a su Dios máximo, sin considerar el medio por el cual lo van a lograr y arrasando con todo. Zaqueo estaba muy cercano a esto. Zaqueo, su frase, el fin, sí justificaba los medios. El fin para él era llegar a lo máximo de la riqueza sin importar cuánto daño podía estar haciendo. Y el versículo 3 y 4 nos dice que en ese momento Zaqueo, siendo un hombre rico, siendo un publicano, el jefe de los publicanos, dice el versículo 3 y 4 que procuraba ver quién era Jesús, había escuchado de Jesús, pero no podía porque había una multitud muy grande y él era muy pequeño de estatura. Y corrió delante y se subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Aquí estaba el curioso Zaqueo. ¿Por qué algo nos da curiosidad? ¿Se dan cuenta que somos seres curiosos? Zaqueo estaba siendo curioso, pero nosotros también somos curiosos. El ser humano en general es curioso. De hecho, la ciencia existe por curiosidad. Tenemos una necesidad de saber más y más. La verdad que alumbra nuestros ojos. Nos gusta saberla. Y de hecho no habría ciencia, no existiría la ciencia si no fuese así en el ser humano. Zaqueo necesitaba, por lo tanto, ver quién era este Jesús que hace poquito tiempo había dado vista al ciego de Jericó. En Lucas se relata, en el capítulo anterior. Me acordé de cuando hace 2 meses atrás, más o menos, estábamos con Lía acá en la casa, con mi esposa, estaba embarazada de Catalina, y escuchamos unos bocinazos de una manera impresionante. Y fue como, ¿por qué tantos bocinazos? Lo primero que hicimos, curiosidad. ¿Y qué hicimos? Abrimos la cortina. Miramos para afuera, miré para afuera, yo fui el primero, y vi que había un auto lleno de globos tocando la bocina fuera de nuestra casa. Pip, 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 pip. Así. Y veo que eran nuestros amigos. Era un baby shower en situación de pandemia. Fue una sorpresa que nos emocionó hasta las lágrimas con mi esposa, que aprovechamos de agradecer nuevamente a todos nuestros amigos de la iglesia. Justamente eran ellos, eran ustedes que me están escuchando. Y salimos, pues fuimos afuera. Y lo más probable es que mis vecinos escucharon el bullicio. No es lo más probable. Estoy seguro
que escucharon el bullicio que tenían estos chicos. Eran 10 autos más o menos. ¿Y cuál de todos tocaba la bocina más fuerte? Por lo tanto, yo creo que todos mis vecinos estaban así en la cortina, así como mirando, pero no querían que los viéramos. Yo al menos alcancé a ver una pura vecina que miraba hacia afuera por curiosidad. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de que hayan sido los hermanos de la iglesia que me visitaran, que además hubiese venido si al vecino de al frente le gustaba el fútbol y justo llega Cristiano Ronaldo tocándome la bocina? Mi vecino, ¿qué hubiese hecho? Probablemente hubiese salido de la casa y hubiese venido a la mía y me hubiese dicho, ¿puedo sacarme una foto con Cristiano Ronaldo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido Leonardo DiCaprio y a la vecina del frente le encantan las películas? ¿Qué hubiese hecho la vecina? No le hubiese importado que no la viera. Ella hubiese corrido a saludar a Leonardo DiCaprio. Sin vergüenza, ¿cierto? La curiosidad ella no tiene límites. Bueno, aquí Zaqueo era tanta la necesidad y la curiosidad que tenía, que estaba desesperado por ver a este Jesús. Algo provocaba una desesperación en él. Algo estaba llamándolo a que tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí en primera fila viendo quién era ese tal Jesús. Y resulta que a tal punto que se subió a un árbol. ¿Qué significaba subirse a un árbol para aquel tiempo? En aquel tiempo los valores de la sociedad eran principalmente el honor, la dignidad, el estar siempre, ojalá bien caballero, no salir de tu compostura. Si tú salías de tu compostura, estabas perdiendo honor, estabas perdiendo dignidad, y esa persona era infravalorada. ¿Ya? En otros tiempos quizás no es tan así, ya no importa mucho el honor, ya no importa tanto la dignidad, entre comillas, el ridículo. Hoy día podríamos hacer más fácil el ridículo. Pero hoy día, ¿cuáles son los valores que priman? Quizás pueden ser los derechos, quizás la libertad. Quizás son valores que hoy día están latentes y que no estamos dispuestos a renunciar. Bueno, en ese tiempo, para los valores de ese tiempo, lo que Zaqueo hizo al subirse a un árbol es renunciar justamente a lo que le daba valor a una persona, que era honor, que era dignidad. Ahí lo que hizo Zaqueo fue humillarse. Él era un publicano, un hombre rico, alguien respetado. Sin embargo, no estuvo ni ahí y fue y se subió al árbol, porque su necesidad era más grande. Era como la vecina que se hubiese saltado la reja para ver al Leonardo DiCaprio. O el vecino presbiteriano que hubiese venido a ver a John Knox, ¿o no? Ahora, ¿por qué tenía esa necesidad? O sea, que si era un hombre rico, era un hombre que lo tenía todo probablemente. ¿Por qué estaba tan desesperado? Había un vacío en su corazón. El Dios que controlaba su vida ya no lo satisfacía. Y de hecho nunca lo hizo. Tenía un corazón vacío. Y de hecho el dinero probablemente era un Dios superficial. Timothy Keller, en el libro Dioses que fallan, habla de dos tipos de dioses. Los dioses superficiales y los dioses profundos en el corazón. El amor al dinero es una muestra de otros dioses más profundos. Es un Dios muy visible, pero que muestra otros dioses más profundos, como lo puede ser las ganas de influenciar, de tener poder, porque yo tengo el dinero para hacerlo, o quizás las ganas de demostrar que yo puedo hacer algo, de que puedo ser aprobado por las cosas que tengo. Y sin embargo, todo eso, al parecer ya no le importaba mucho. Toda esa seguridad y ese estatus ya no le importaba mucho a Zaqueo. Y quería en ese momento olvidarse de todo y encontrar un sentido a su vida. Por lo tanto, se subió nomás al árbol y ni siquiera lo pensó mucho. Y Jesús
cuando iba llegando allí donde estaba en el árbol, miró hacia arriba, ¿cierto? Dice el texto, en el versículo 5. Y lo vio y directamente se dirigió a Zaqueo y le dijo: date prisa, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y qué hizo él? Descendió de prisa y lo recibió gozoso. En esa multitud, lo más probable, de hecho, son los indicios de que en esas multitudes, por lo general en las primeras filas, estaban los más poderosos, o los religiosos, o las personas que eran con un mejor estatus. Había de todo, había multitud, pero había muchos religiosos de aquel tiempo. Y quizás de toda esa multitud, Dios podría haberle dicho a cualquier religioso: voy a ir a tu casa a quedarme, oye, voy a ir a tu casa a quedarme. Podría haber escogido a muchos, pero se dirigió a uno que era escoria, a uno que era rechazado, a uno que era apuntado como un pecador, igual que una prostituta. Y Jesús no solo le dirige la palabra a él, sino que además decide y no le pregunta, le dice: voy a ir a quedarme a tu casa, es necesario que yo vaya y me quede en tu casa. No le dice: Zaqueo, ¿puedo quedarme en tu casa? No, le dice: es necesario que yo vaya a tu casa. Y aquí vemos la gracia escandalosa que está en el Evangelio de Cristo. Jesús, cuando escoge, cuando pone su vista en alguien, no mira su condición, no mira su pecado, solamente mira a la persona por amor a aquella persona. Y esto era escandaloso para los moralistas, y lo sigue siendo para los moralistas. ¿A qué me refiero con moralistas? Principalmente a personas que definen su identidad, definen su salvación, definen su vida a través de lo que hacen y de lo que no hacen, de las reglas, de los estándares que tienen que cumplir para poder ganarse el cielo. Ellas son personas moralistas. Sin embargo, Jesús rompe con esto, muestra su gracia para los pecadores, acercándose a un hombre como Zaqueo, invitándose a su propia casa. Y esto era escandaloso, pero completamente escandaloso, porque finalmente Jesús está mostrando y está diciéndole a toda la otra multitud, que la mayoría eran moralistas, les está diciendo: ¿saben qué? No me importa lo que hagan o no. Yo soy quien escoge, a quien en el fondo tengo la soberanía, tengo el poder, el dominio, el designio de hacer y de escoger a quien yo quiera, no importando su pasado. ¿Ya? Y esto era escandaloso, muy escandaloso, por lo tanto fue apuntado. Y en el versículo 7 dice: al ver todo esto, murmuraban diciendo que cómo este Jesús, que estaba haciendo los milagros, que se llamaba ser el Hijo de Dios, que estaba haciendo cosas muy particulares, que cómo él podía estar haciendo y estar juntándose con un pecador. Y Jesús sabía que lo estaban pensando. De hecho, él quería que lo pensaran para poder mostrar su evangelio y romper con los estándares, y quería mostrarle que finalmente él era el estándar, finalmente que él cumplió el estándar y que lo iba a cumplir a cabalidad días después, cuando muriera en la cruz y resucitara al tercer día. Jesús en ese momento sabía que Zaqueo estaba ahí. Sabía el vacío profundo, profundo de su corazón. Zaqueo estaba en la desesperación. Para poder haber estado encaramado ahí, estaba desesperado. Y la conversación que tuvieron era evidencia y muestra de esta desesperación. Y ahora yo quisiera preguntarte, mi hermano, mi hermana, cuando te encontraste con Jesús, ¿cómo estaba tu corazón? ¿Cuánta necesidad tenía de Cristo tu vida? Si no te has encontrado con Cristo,
tienes necesidad de saber, de vivir, de conversar, de meditar y de vivir para Él. Y si te has encontrado ya con Cristo y sabes quién es, pero te has alejado, pero estás frío, quisieras reencontrarte con esas ganas que tenía Zaqueo de encaramarse a aquel sicómoro, ¿cuánto necesitas a Cristo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuánto lo necesitas? Y piensa en qué cosas tendrías que renunciar, así como Zaqueo renunció a su dignidad para poder encontrarte con Él. ¿Qué cosas te están impidiendo? Quizá hoy día son cosas banales, cosas cotidianas, cosas como dormir más, como descansar, como ver una película, como ver una serie, como estar en el celular, como pasar tiempo con amigos, aunque en este tiempo no mucho. Ser perezoso. No sé en qué gastas tu tiempo, pero ¿qué te impide? ¿O qué pecado te está impidiendo? ¿Dónde está puesto tu corazón que te impide acercarte a Cristo, encontrarte con Él? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué piedra hay en tu vida? ¿Qué roca? ¿Cuál es la roca de tu vida en este momento? ¿En qué pasas pensando gran parte del día? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Un ídolo, por lo general, no son cosas malas. Por lo general, ¿a qué me refiero? Sí, un ídolo es malo, no debemos tener ídolos. Pero por lo general se disfrazan de cosas muy buenas. Puede ser tu familia, tu salud, puede ser tu casa, tus bienes materiales, puede ser tu trabajo, tu aprobación en el trabajo, tu jefe, tu hijo, tu hija, cualquier cosa que está ocupando el lugar que le corresponde a Cristo está siendo una piedra de tropiezo, así como para Zaqueo el amor al dinero lo era. Por lo tanto, hoy déjame decirte, mi hermano, que la voluntad de Dios es que dispongas tu corazón, que te humilles delante de Dios, como Zaqueo lo hizo, y que puedas buscarle con todas tus fuerzas. Quisiera leerte un salmo, el Salmo 42, una parte del salmo, simplemente para que lo medites, simplemente para que veas el corazón que tenía el salmista cuando bramaba por estar en la presencia de Dios. Eso es lo que necesita tu vida y mi vida. Dice Salmo 42, versículo 1. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? Oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En esta hora te invito a que busques con ese corazón al Señor. No te abatas, alma mía, en lo que estés abatida, en lo que estés ansioso, en lo que estés preocupado. No permitas que todo que acapare tu corazón, esas preocupaciones, esos ídolos que están en tu corazón. Y busca al Señor.
Búscalo a través de la oración. El Señor nos promete que nos responde. Dice la palabra del Señor en Lucas 11:9, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Cuál es la respuesta de Zaqueo ante tal llamado de Cristo? Vemos también aquí en Jesús que Jesús es quien va al encuentro de Zaqueo, no Zaqueo al de Jesús. Jesús está aquí, hoy día, llamándote a ti, que me estás escuchando. Jesús te está llamando. Jesús te está diciendo, vuélvete a mí, vuelve tu vista a mí. Y la respuesta de Zaqueo fue bajarse rápidamente del árbol y con gozo recibirle en su casa, con gozo. Y aquí Zaqueo finalmente muestra obras. Y estas obras no son para lograr su salvación. Él ya estaba gozoso porque Dios ya lo había salvado. Cristo ya lo había rescatado. Ya le había mostrado su amor. Ya le había mostrado su gracia. Aquí simplemente Zaqueo hace obras maravillosas respecto de el mal que había hecho antes y se arrepiente. ¿Y qué hace? No lo voy a leer, ya lo leyeron al principio. Finalmente le dice a Jesús, ¿sabes qué voy a hacer? No le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer como lo hizo el joven rico? No le pregunta, ¿cuánto tengo que devolver, Jesús? No. Zaqueo ya se había dado cuenta de todo lo que entregó Jesús, de todo lo que le había entregado. Simplemente lo que dice Zaqueo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Fue más allá de la ley. La ley en ese momento exigía un 10%, ¿cierto? Él estaba dando un 50%. Y no se trata de cuánto, sino de cómo, del gozo que había en su corazón. Nos quejamos muchas veces porque nos comprometimos a dar un 10%, un 15%, un 20%, lo que sea. Pero cuando miramos lo que entregó Cristo, que entregó el 100%, pasa a ser un detalle el cuánto, pasa a ser solo una cifra, sino que el cómo damos para la gloria y la honra del Señor. Y no estoy hablando solo de plata. Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de vida, estoy hablando de tu vida, de tu corazón, de todo lo que eres. Y por último, además, va más allá de la ley. Cuando alguien defraudaba a otro, en la ley existían ciertas normas. En algunas partes había que restaurar un tercio, en otras partes había que restaurar la mitad, un quinto. Sin embargo, él da 4 veces más lo que había defraudado. Eso es lo que estaba ofreciendo. Aquí, en el fondo, lo que estaba diciendo Zaqueo es que no estaba escatimando absolutamente nada de lo que tenía que devolver. Ya no era su Dios, ya no era importante. No le importaba perder toda su riqueza porque ya tenía lo más valioso. Tenía a Cristo. Y quisiera terminar con esto. Cristo que se entregó, ¿cierto? Hasta lo sumo. Se entregó él siendo Dios, siendo Cristo mismo, siendo Dios mismo, se entregó hasta lo último, muriendo en la cruz. Él pudiendo renunciar a todo esto, él teniendo toda la gloria que se merece, renunció a su propia gloria y se humilló en un cuerpo de hombre. ¿Para qué? Para salvarte a ti, para salvarme a mí de nuestros pecados, para salvarnos de la misma ira de Dios, para salvarnos del infierno. Y se entregó por completo, sin tener que hacerlo, entregó todas sus riquezas, entregó todo por nosotros. Por lo tanto, Zaqueo, indudablemente que no hizo nada de aquellas obras para ganar su salvación. Profundizar en esta verdad, profundizar en el Evangelio, profundizar en la obra de Cristo. Voy a leer el último texto que está en Lucas, cuando le habla al rico insensato, y dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No, si tu mirada está puesta hoy día
en las cosas, en los bienes, en qué tiene este, qué tiene esto otro, cuánto tiene esta otra persona, cuánto da, cuánto no da. Es avaricia. A pesar de que tengas o no lo tengas, tu corazón está puesto en algún lugar. Sin embargo, lo único que nos invita el Evangelio es a mirar a Cristo, a mirar cuánto entregó Cristo. Y es la única forma, cuando vemos a qué punto llegó Él, es la única forma en cómo podemos librarnos de estos falsos dioses y enfocarnos y poner nuestra mirada y nuestra vida en el rumbo correcto, tal como Zaqueo lo había encontrado ese día. Un verdadero encuentro con Jesús, un encuentro genuino, un encuentro profundo que cambió su vida. Alegremente, el final de Zaqueo fue no como el final que vimos en el joven rico. El final de Zaqueo es un final completamente alegre, completamente feliz, porque finalmente Cristo lo había salvado. Había venido a rescatar lo que se había perdido. Si estás perdido, Cristo te ha venido a rescatar. Te invito a que oremos. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, por tu gracia, porque tú te has entregado por nosotros, Señor, y no has escatimado nada de parte tuya para entregarte, Señor. Y nosotros hoy poder disfrutarte con gozo, junto con Zaqueo. Incluso más allá, porque sabemos tu evangelio de forma completa, sabiendo que tú resucitaste al tercer día. Zaqueo no lo sabía, sin embargo se gozó. ¿Cuánto más, Señor, queremos gozarnos? ¿Cuánto más queremos buscarte? Nuestra alma te necesita, Señor. Te pedimos que mires en nuestro árbol y que mires nuestra necesidad en esta hora, Señor. Queremos estar contigo, Dios. En esta hora te agradecemos, Padre, por tu palabra, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Hermanos, después de escuchar la palabra del Señor, quiero invitarles a que juntos pidamos la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Miremos nuestro rostro y pidamos de su gracia, de su bendición sobre nuestras vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu, sea en cada uno de nosotros, pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciona